Hola a todos y bienvenidos a la clase de hoy, que vamos a hablar de los gastos e ingresos públicos. Como os comentaba, estamos en la sesión número 2 y todas las sesiones pares las vamos a trabajar por clases invertidas o Flipped Classroom. Por lo cual, en las sesiones que estemos en clase podremos dedicar más tiempo a realizar actividades. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo lleva el Estado estas funciones? ¿Cómo lleva los gastos y cómo lleva los ingresos? Pues vamos allá. Vamos a empezar por los gastos públicos, que son todos los gastos que realiza el Estado en seguridad social, sanidad, educación, construcción de infraestructuras, etc. Tal y como hemos visto en el primer punto del tema, la administración local, la autonómica y la central proveen una gran cantidad de servicios a los ciudadanos para aumentar su bienestar. Para poder llevar a cabo gran parte de esta función, el Estado necesita llevar a cabo unos gastos públicos y obtener unos ingresos públicos. Estos gastos públicos es el gasto del Estado, es una de las principales herramientas que tiene un Estado para intervenir, ya que con este gasto puede producir bienes públicos, dar ayudas a los desfavorecidos o a aquellos que estén atravesando un mal momento. Como podéis ver aquí en el gráfico, en 2021 ascendieron a más de 609.000 millones de euros en España. Entonces, si queremos saber cuál es el destino del dinero, lo vemos de una manera muy visual. Más de 200.000 millones se destinaron a protección social, es decir, al pago de las pensiones, a ayudas por desempleo, a becas. Es gasto, por tanto, para igualar las oportunidades con diferencias en lo que gasta el Estado. Solo las pensiones son 170.000 millones de euros y el desempleo son 22.000 millones más. Es decir, ahí os he puesto simplemente para que vierais en términos de porcentaje que las pensiones en 2021 fueron un 36%, ¿vale? De ese 100%. En sanidad es de 80.000 millones de euros y el gasto en educación de 45.000 millones, que este gasto ya sabéis que es debido a construcción de centros escolares, material escolar, muebles, sueldos de profesores y está descentralizado, como vimos ayer, a las comunidades autónomas. Luego vamos a pasar, como veis en esta pantalla, a los ingresos públicos, que son los recursos que obtiene el Estado para poder llevar a cabo sus actividades. Estos tres tipos que vemos de una forma muy visual, los podéis ver, son los tributos. Los tributos se dividen a su vez en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos a su vez pueden ser directos e indirectos y luego tenemos otro apartado, ¿no?, que son las cotizaciones sociales, que veremos que también vienen de parte de los trabajadores, pero también las empresas pagan por estos trabajadores. Bueno, pues aquí vamos a empezar por los tributos. Los tributos son todas las obligaciones de pago de los ciudadanos hacia el Estado. Cuando hablamos de tributos, podemos destacar los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. El primero de ellos son los impuestos y es el más importante. Son pagos que se exigen por ley y son obligatorios, sin que el ciudadano reciba ningún beneficio en ese momento del pago. Diferenciamos entre directos e indirectos. Los directos los pagan las personas y empresas por su renta o su riqueza y se tiene en cuenta su situación personal. Sin embargo, los indirectos se pagan cuando se consume algún bien. Es decir, si vamos a una cafetería y consumimos un café, todo el mundo, independientemente de su situación personal o económica, va a pagar ese IVA, ¿no?, ese impuesto del valor añadido. Vamos a pasar ahora a las tasas. Las tasas se pagan por algún servicio que realiza el Estado. Por tanto, se recibe algo a cambio en el momento del pago. Pagamos tasas pues, por recibir un título de educación, por ejemplo, por tener el carnet de identidad, por tener el carnet de conducir o la recogida también de las basuras, son tasas. Contribuciones especiales lo pagan aquellos que se benefician de manera muy concreta de un servicio. Por ejemplo, un grupo de vecinos. En algunos casos puede ser la pavimentación de una calle o la construcción de una acera.
Entonces, ese beneficio de algo tan concreto lo llamaríamos contribuciones especiales. Os lo he indicado allí con la definición, pues para que lo tengáis a mano. Y ahora vamos a pasar al segundo apartado dentro de estos ingresos públicos, que son las cotizaciones sociales. En el apartado número 1 vimos que la seguridad social era la acción protectora del Estado con sus ciudadanos y que nos cubría cuando estábamos enfermos, cuando teníamos un accidente o cuando nos quedábamos en desempleo, o también cuando a futuro recibimos una pensión de jubilación. Las cotizaciones sociales son las cantidades que los trabajadores y las empresas pagan al Estado para poder cubrir la seguridad social. Para poder realizar el gasto de la seguridad social, en su mayoría pensiones, es necesario ingresar dinero de estas cotizaciones sociales y distinguimos dos tipos. Por un lado, son las de los trabajadores, las cotizaciones de los trabajadores, que en España los trabajadores tienen que pagar un 6,4% de su salario. Es decir, si un trabajador gana 1.000 euros al mes, 64, el 6,4% de 1.000 euros, van a parar a cotizaciones sociales. Este dinero se descuenta directamente de la nómina de los trabajadores y la empresa descuenta el dinero y se lo da al Estado. Por otra parte, tenemos las cotizaciones de las empresas por los trabajadores y las empresas aportan otro 30% del salario del trabajador. Si el trabajador gana 1.000 euros, la empresa debe aportar otros 300 euros más, es decir, el 30% de estos 1.000 euros. Esto sería todo, este apartado número 2, llamado gastos e ingresos públicos. Lo trabajaremos en la siguiente clase. Cualquier duda que tengáis la resolvemos y nos vemos el siguiente día. Un saludo.